Aviso. Este es un fanfic de Naruto. Los personajes y el mundo original pertenecen a Masashi Kishimoto y a sus respectivos titulares de derechos. Yo no soy dueño de la obra original. Solo juego con este universo por puro cariño y con fines creativos. La historia, los personajes y elementos reconocibles de la obra original no me pertenecen. Los fragmentos de narrativa, diálogos adicionales, personajes originales e interpretaciones filosóficas presentadas en este fanfic son creaciones propias del autor de este proyecto, pero no buscan reemplazar ni contradecir la obra oficial. Mi aporte está en los giros narrativos, la filosofía y los personajes originales que aquí aparecen. Si disfrutas esta historia, te invito siempre a apoyar el material oficial. Bienvenidos a El Ciclo del Odio. Un fanfic de Naruto contado desde las sombras, más oscuro, más filosófico. Aquí no solo veremos batallas, sino el precio del poder, la herencia del dolor y las cadenas invisibles del odio que pasan de generación en generación. Gracias por acompañarnos. El viaje comienza ahora. Capítulo 7. La sombra del golpe. El salón del clan Uchiha ardía en penumbras. Lámparas de aceite proyectaban sombras alargadas que se retorcían en las paredes como bandadas de cuervos inmóviles. El murmullo de los ancianos se alzaba como un enjambre. No era una reunión más. Era el punto donde el resentimiento ya no sabía callar. Un anciano golpeó el suelo con el bastón. Su voz, cargada de furia, hizo vibrar el aire. ¿Cuántos funerales más debemos soportar mientras Konoha se enriquece con nuestra vigilancia? Nuestros hijos nacen para obedecer y mueren sin gloria. Otro replicó con amargura, como veneno destilado en palabras. Nos llaman guardianes, pero en verdad somos prisioneros. Cada misión es una cadena. Cada orden, una humillación. Un tercero se atrevió a lo prohibido. Su voz rasposa sonó como hierro oxidado. El error no fue perder contra Hashirama. Fue aceptar vivir bajo el nombre de Konoha. Si Madara hubiera vencido, al menos moriríamos con orgullo. El cuarto, calculador y frío, dejó caer la sentencia que heló el ambiente. El Hokage envejece y Danzo mueve los hilos. ¿Qué esperamos? ¿Que un niño rubio con el Kyuubi decida nuestro destino? Si no actuamos ahora, seremos los siguientes en desaparecer. Las palabras quedaron flotando como kunai suspendidos en el aire. Fugaku, en el centro, apretó la mandíbula. Su voz se alzó firme, aunque no lo bastante para apagar el incendio. El resentimiento es fuego que consume más rápido que a nuestros enemigos. No niego vuestras heridas. Pero precipitarse es entregar a Sasuke, a nuestros hijos, a la hoguera de la guerra. El murmullo se contuvo, pero no se apagó. Los ancianos callaron con la boca, no con los ojos. En sus miradas ardía la certeza de que el golpe ya no era rumor, sino decisión esperando una chispa. En un rincón, Shisui e Itachi permanecían en silencio. Demasiado jóvenes para cortar ese círculo de rencor, demasiado lúcidos para no comprender que estaban frente a un abismo.
La reunión terminó con más sombras que certezas. Afuera, la noche los envolvió con el murmullo del río Naka a lo lejos. Allí, Shisui se detuvo apoyado contra una baranda de piedra. Su voz salió baja, cargada de una urgencia que apenas contenía. Si Fugaku cambia, los ancianos lo seguirán. Si tu padre retrocede, todo el clan retrocede. Itachi lo miró con gravedad. Ya intuía hacia dónde se dirigía. ¿Qué querés decir? Shisui bajó la voz aún más, como si temiera que las sombras mismas lo delataran. Podría usar mi ojo, el Koto Amatsukami, no contra enemigos, sino contra él. Un solo impulso en su voluntad, y la rebelión perdería fuerza sin que nadie lo note. Itachi sintió un escalofrío. ¿Manipular la mente de mi propio padre? ¿Hasta ese punto llega tu desesperación? ¿Y acaso no lo ves? Shisui se volvió hacia él con la mirada encendida de urgencia. El clan se consume en odio, la aldea en desconfianza. Si no hacemos algo, Sasuke crecerá en la guerra. Y ese niño, Naruto, seguirá siendo el espejo del odio de todos. No quiero que carguen lo que nosotros ya estamos cargando. El silencio pesó entre ambos, roto solo por el murmullo constante del río. Shisui respiró hondo, con un dejo de amargura en la voz. No me respondas ahora. Pénsalo. Mañana por la noche, cuando regrese de mi misión, decidimos juntos qué hacer. Itachi bajó la mirada, con el estómago hecho un nudo. Shisui le dio una palmada en el hombro y forzó una sonrisa que no alcanzó a borrar la tensión de sus ojos. El río siempre vuelve a fluir, aunque lo detengan las piedras. Quizás nosotros podamos darle un cauce distinto. Se alejó hacia la penumbra. Itachi lo observó perderse en la oscuridad con un presentimiento punzante. Quiso creer en ese mañana. Quiso, aunque en lo más hondo, una voz le susurraba que tal vez ese río ya no volvería a fluir de la misma manera. El bosque estaba demasiado callado. Ni grillos, ni viento. Ni siquiera el agua del arroyo cercano se atrevía a murmurar. Shisui se detuvo sobre la rama de un pino y frunció el ceño. Una misión rutinaria de escolta nunca se desarrollaba en un silencio tan perfecto. Demasiado limpio, susurró. El primer silbido lo confirmó. Una lluvia de kunai rasgó la penumbra. Shisui se deshizo en un parpadeo. El tronco donde había estado quedó partido en dos. Reapareció 20 metros más arriba, el Sharingan ardiendo como brasas. Las máscaras de Rude emergieron del follaje, idénticas, impasibles. Respiraban en el mismo ritmo, sostenían el mismo kunai. Una máquina de guerra. Shisui sonrió con amargura. Así que era esto. Torune fue el primero en moverse. De su cuerpo brotó una nube zumbante de insectos, oscuros y densos como humo tóxico. El aire se impregnó de un hedor agrio, metálico. La corteza de los árboles ennegrecía al contacto. Shisui parpadeó y desapareció. Cuando las máscaras creyeron atraparlo,
hundieron sus kunai en carne blanda. Uno de ellos cayó, atravesado por la hoja de su propio compañero, Genjutsu. Otro sintió el suelo abrirse bajo sus pies, un abismo negro devorándolo. Gritó, aunque seguía de pie sobre tierra firme. Shisui bailaba entre ellos como un reflejo en agua agitada. Entonces lo sintió, una presión brutal en la mente, como dedos intentando arrancarle los pensamientos. Fu Yamanaka había lanzado su técnica desde las ramas. Shisui cerró los ojos, dejó que el Mangekyo girara en espiral. El choque fue devastador. Recuerdos ajenos irrumpieron en su cabeza. Un hogar que no conocía, voces que no eran suyas, y en medio de esa invasión, destellos fugaces de Naruto, de Sasuke. Gruñó y devolvió la presión con un genjutsu brutal. Fu gritó a lo lejos, cayó de rodillas, sangre brotando de nariz y oídos, pero el esfuerzo le costó segundos vitales. La velocidad de su cuerpo parpadeante se volvió más pesada. La respiración entrecortada. Torune aprovechó. Un insecto rozó su brazo. El dolor fue inmediato, como 1000 agujas ardiendo a la vez. La carne comenzó a ennegrecerse bajo la manga. Veneno. Apretó los dientes. El círculo de Ruth se cerró. Barreras de sellos brillaban. Y en ese silencio perfecto apareció la voz que Shisui temía. Un ojo que controla la voluntad nunca puede pertenecer a un niño. Danzo Shimura emergió de entre las sombras, escoltado. Caminaba sin prisa, con la seguridad de quien ya había decidido el resultado. Ese ojo pertenece a la aldea. Shisui lo atacó en un destello, pero el veneno le robó el pulso en mitad del salto. Torune lanzó otra nube. Fu reapareció tambaleante para reforzar la presión mental. Entre ambos lo redujeron apenas lo suficiente para que Danzo se acercara. Sintió los dedos ásperos clavarse en su rostro, el tirón seco, el dolor insoportable de perder más que un órgano. El grito le desgarró la garganta. Su visión se volvió un torbellino rojo y negro. Sangre caliente resbaló por su mejilla. Danzo sostuvo el ojo robado como un trofeo. Tu don servirá a Konoha, aunque vos no quieras. El dolor lo había reducido a un espectro. Un ojo arrancado, la sangre envenenada, la respiración rota. Pero desde lo más hondo de su ser, algo rugió. El chakra estalló con violencia. Verde, abrasador, espectral. Del cuerpo tambaleante surgió un coloso, primero como humo, luego como fuego cristalizado. Una mandíbula afilada se abrió en un grito mudo. Los ojos triangulares ardieron con furia. Y 2 brazos gigantes se alzaron como montañas. El Susanoo de Shisui emergió en todo su esplendor. Una estatua viviente de chakra esmeralda, tallada en ira y desesperación. En el pecho ardía el abanico del clan Uchiha, deformado en brasas verdes. El aire cambió. Cada respiración pesaba como si el bosque hubiera sido tragado por fuego. Los Root, entrenados para no sentir miedo, se detuvieron un instante. Aquello no era un shinobi. Era un dios hostil caminando entre árboles. El primer golpe barrió un semicírculo.
Máscaras y cuerpos volaron por los aires, troncos quebrándose como huesos. La tierra se fracturó en líneas negras. El segundo golpe aplastó a 5 a la vez bajo un brazo espectral que rugía como tormenta. El eco del chakra hizo sangrar oídos. Incluso los más firmes se tambalearon. El Susanoo avanzó, arrancando árboles de raíz. Ruth intentó recomponer formaciones, pero la máquina perfecta se volvió caos. Fu cayó de rodillas, impotente. Torune retrocedió, sus insectos abrasados por la presión del chakra. Danzo, con los vendajes agitados por el vendaval verde, observaba sin miedo. Solo codicia. «Así que también tenías esto», murmuró con avidez. Pero Shisui no lo escuchaba. No quedaba espacio para pensamientos, solo instinto. El Susanoo giró y derribó a una veintena más, abriendo un corredor en el bosque. Era su último grito. No un ataque, sino un adiós. Shisui se lanzó hacia adelante, protegido por la armadura colosal. Cada metro recorría con dolor, y cada metro costaba una grieta más en el titán. El Susanoo empezó a resquebrajarse, fragmentos de chakra cayendo como brasas al suelo. A pocos cientos de metros, el coloso se desplomó. El aura esmeralda se apagó como hoguera sofocada. Shisui cayó de rodillas, jadeante, la visión teñida de rojo y negro. Se obligó a levantarse. Su destino no era la victoria. Era el risco del río Naka. Allí lo esperaba Itachi. Allí debía entregar lo que quedaba de sí antes de que el río se lo llevara todo. Detrás, el bosque ardía en heridas verdes. Tierra abierta, cuerpos inertes, árboles caídos. Danzo no ordenó perseguir. No hacía falta. Ya había tomado lo que quería. El sol caía como un tajo rojo sobre el río Naka. El agua reflejaba brasas verdes, como si el Susanoo todavía se negara a morir bajo la corriente. Itachi encontró a Shisui de rodillas sobre la roca húmeda. El pecho le jadeaba como un estertor, la piel ennegrecida por el veneno, un ojo arrancado y la sangre oscureciendo su rostro. «Shisui». Itachi se arrodilló junto a él, intentando sostenerlo. El mayor alzó la cabeza. La sonrisa que forzó era más amarga que el hierro en su boca. Fue Danzo. Nunca quiso salvar a nadie. Solo codiciaba el Koto Amatsukami. Itachi sintió la ira subirle como fuego a la garganta, pero Shisui negó con un gesto débil. «No pierdas tiempo odiando. Yo todavía puedo darte algo». Antes de que Itachi pudiera detenerlo, Shisui llevó 2 dedos ensangrentados a su propio rostro. Un gemido ahogado escapó de su garganta cuando, con brutalidad consciente, se arrancó el ojo restante. Itachi quedó helado. La cuenca vacía supuraba sangre oscura. 2 huecos negros lo miraban con decisión más fuerte que el dolor. Tomá depositó el ojo en sus manos temblorosas. «Guárdalo lejos del odio. Si lo usas, que sea para devolver voluntad, nunca para robarla». Itachi selló el ojo en un pergamino con manos que no dejaban de temblar. No encontró palabras. «No salvé al clan», susurró Shisui. «Salva vos lo que quede humano». Itachi alzó la mirada.
lágrimas al borde de desbordar. Guardaré a Sasuke y a ese niño que mira como si esperara ser elegido. Shisui sonrió débilmente. Entonces viví para eso. Y si te odian, que te odien de frente. El silencio del río los envolvió. Shisui aún tuvo aliento para susurrar. El poder sin empatía es piedra en el cauce. ¿Y si la empatía me quiebra?, preguntó Itachi con voz rota. Shisui inclinó el rostro, mostrando sus cuencas vacías. Mejor quebrado que hueco. Se inclinó y apoyó la frente contra la de Itachi. En ese contacto final desplegó un genjutsu suave. Ambos, niños corriendo por un campo abierto. Risas libres, una tarde que nunca existió, pero que habría bastado para salvarlos. El genjutsu se deshizo como humo. Shisui se incorporó tambaleante y lo obligó a soltarlo. «No me retengas». Avanzó hacia el risco, cada paso más firme que el anterior. «Viví por ellos, Itachi. Eso es todo lo que importa». Se dejó caer en la corriente. El río lo recibió en silencio, borrando su figura entre círculos concéntricos. «¡Shisui!». El grito de Itachi desgarró el aire, pero el agua cerró su boca sin devolver eco. El atardecer reflejó rojo y negro sobre la corriente. La espiral en el agua giró, más cerrada, más profunda, hasta atraparlo. El dolor nació en sus ojos, lágrimas ardientes que brotaron mezcladas con sangre. El Mangekyo Sharingan abrió su patrón en la penumbra, no como don, sino como cicatriz. Itachi dejó caer la frente contra la piedra fría. «Hermano, ¿cómo proteger cuando todo me obliga a destruir?». El río no respondió, solo arrastró la última chispa verde hacia el olvido. En su interior, el juramento se grabó como hierro candente. Protegería a Sasuke a cualquier precio. Mantendría a la aldea en pie, aunque lo llamaran traidor. Se convertiría en el puente que nadie querría cruzar. Un rostro odiado, un nombre maldito. Entendió entonces que Shisui le había dejado más que un ojo. Le había entregado una condena. Y él, sin opciones, la aceptaba. La noche cayó sobre Konoha como un sudario. En el complejo Uchiha, el rumor se propagó como pólvora húmeda. Shisui ha desaparecido. El último en verlo fue Itachi. Los ancianos se reunieron en silencio, cada palabra un filo. «Nos han arrebatado a nuestro mejor guerrero», murmuró uno. «Y su sombra se esconde entre los nuestros», añadió otro, la mirada fija en Itachi. Los puños se cerraron. Las sospechas se volvieron certeza. Lo que había sido amenaza ahora era decisión. El golpe no podía esperar más. Mientras tanto, en la torre Hokage, el consejo se congregaba. El humo de la pipa de Hiruzen colgaba pesado en el aire, pero ni siquiera ese manto podía cubrir la tensión. Danzo, envuelto en sus vendajes como una serpiente en su propia piel, inclinó la cabeza con solemnidad glacial. Un niño no puede sostener el destino de la aldea. Un clan entero tampoco. La aldea está primero, siempre. Omura y Koharu guardaron silencio, su cansancio disfrazado de prudencia.
Hiruzen cerró los ojos. En su pecho sabía que Danzo mentía, que en sus palabras había veneno. Pero también sabía que los años lo habían vuelto lento y que el tiempo se le escapaba de las manos. En las sombras de esa misma sala, Itachi escuchaba. No habló. Guardó la herida como guardaba ya tantas. La figura de Shisui, arrastrada por el río, aún quemaba en su memoria. El ojo sellado en su pergamino pesaba como una piedra en el corazón, y la voz de Danzo resonaba como sentencia. La aldea estaba primero, incluso si para salvarla debía convertirse en el monstruo de todos. Bajó la mirada. Comprendió que su papel estaba decidido. Sería la cuchilla que nadie quería sostener, pero que todos necesitaban blandir. El enemigo necesario. El traidor que protegería a Sasuke con la máscara del verdugo. Y en ese silencio, Itachi aceptó la condena. Gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Tu tiempo y atención son lo más valioso, y que lo compartas con nosotros significa mucho. Si este material te gustó, te invito a apoyarlo con un me gusta, suscribirte y, sobre todo, difundirlo. Cada comentario, cada recomendación ayuda a que esta comunidad crezca y nos permite seguir creando nuevas historias y subiendo nuevos capítulos. Porque aquí no solo contamos batallas, exploramos mundos, sombras y caminos que hablan del alma. Nos vemos en el próximo capítulo.